share. Ya no dice, ya no cuenta 3, 2, 1, recording. A veces lo dice, a veces no lo dice. Bueno, entonces, buenas tardes, buenas noches en Europa. Bienvenidos al Seminario Internacional de Matemáticas, en esta tercera edición de la primavera norte, otoño sur 24. Contamos con la grata presencia de Alejandra Cabaña. Alejandra, bueno, es una gran amiga de la Universidad Simón Bolívar, que se especializa en estadística, con un breve paseo por el IBI, y luego estuvo, estuvo en España, corrígeme, Alejandra, en Valladolid primero y luego en Barcelona. Ajá, Ok, correcto. Y bueno, y ahorita es profesora o catedrática, ¿no? Como dicen allá en titular, España, titular. catedrática de estadística en la Universidad de Barcelona. Y bueno, es para nosotros un gran placer tenerla aquí como invitada en el seminario. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Alejandro. Pueden dejar las cámaras encendidas, les agradezco silenciar los micrófonos. Y bueno, adelante, Alejandro. Bueno, yo empiezo agradeciéndoles a Cristina y a Tomás la invitación y a Wilfredo, supongo. Eh, y a ver, les voy a contar un montón de cosas que no son mías, con una Disculpa, pequeñita Alejandra, cosa. no has compartido todavía. No, todavía no he compartido, Ok, porque estoy ok, tratando de decidir qué comparto. A ver, perfecto. compartamos esto. Hey, share. Ah, participants can now see your application. Vale. Se supone que están viendo ¿cómo se llama? Mi PDF. La vemos, adelante. Allow this site to open Zoom link with what? No, ya va. Por ahí me grita Argimiro desde otra habitación que estoy bien. Pero no, porque yo quiero poner esto en pantalla completa y no está en pantalla completa. Mira, yo creo que compartiste nada más la ventana del PDF. La Detén ventana compartir del PDF pantalla. que debería Sí, pero ponerse en ya va. control L. Ya, Control detén un L y se momentico. pone pantalla. Sí, pero Exacto. no. Con, Control L no anda. No, pero ya va, es que es el entonces Zoom. para. Detén compartir pantalla y vuelve a compartir, pero selecciona compartir toda la pantalla Vale, no, ya para está, ya que, está, ya está. Ya está, pero ya es que está. no la vemos completa. ¿No? ¿No? Por eso, detén el compartir Ah, yo pantalla, sí, pero yo nosotros no. sí. Tiene, Entonces, ya tiene, va, tiene que entonces. compartir no la pantalla, sino el PDF en particular, me parece. Bueno, por eso es lo que estoy compartiendo, el PDF. Ah, No, pero es que estás pegada en el PDF sin pantalla completa, que es una Sí. pantalla emergente. Primero Detén el trata, primero compartir trata de pantalla un poner tu momento. PDF en pantalla completa y después compartes. Ya, pero si pongo el PDF en pantalla Bueno, pero si no, completa. así también se ve bien, ¿ah? Así también se Sí, ve así bien. se ve bien. Mm. Ah, bueno, entonces sigue así, pues. Sí, lo pongo un pelín más grande. No, porque se Eso, pone. mejoró. Bueno, así, ya está. Bueno, eso. Eh, entonces, vamos a hablar de aprender funciones y a ver qué quiere decir aprender funciones en este contexto, porque al fin y al cabo una serie de Fourier es una manera de aprender una función. Eh, entonces, y vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con aprender, es un ejemplo, una especie de toy example sobre precios de casas. Es un conjunto de datos muy famoso que todo el mundo usa. Entonces, lo malo de esto es que no tengo, para pasar tengo que hacer cosas raras y no puedo darle al ratón simplemente. Quizás, Ahí Alejandra, va. vea Tools
y ponlo en pantalla completa desde ahí, en Tools. ¿En Tools de dónde? Bueno, lo que se ve en la pantalla, ahí hay una cosa que se llama Home Tools y el nombre Y en Tools, si le das clic a Tools, va a aparecer View y en View le pones pantalla completa o algo así, Espérate. No, no me deja. ¿no? No me deja hacer nada. Lo único que veo es una pantalla con todas las personas. Whatever. Así como está. Ok. Digo cómo está. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos datos de alguna cosa que es de alguna variable y que se supone que es una respuesta a ciertos inputs que vamos a llamar X, X1, X2, X3. Y está en RN porque son N observaciones, digamos, de una variable real, o bien son varios vectores de tamaño más chico y entonces la suma de todos esos tamaños es n. Es decir, no estamos diciendo muy bien quién es el dominio de la función ni quién es la imagen de la función. Por ahora, eventualmente habrá que fijar algunas cosas. Entonces, consideremos que uno tiene una variable i de respuesta que está en Rn, que es la suma de algún parámetro mu, que también está en Rn, y observamos esto con errores. Así que lo que tengo en realidad la i es una mu más un error, y estamos suponiendo que los errores son bien portados, digamos, son normales, independientes y todos tienen la misma varianza. Esto es la isotropic normal con varianza sigma cuadrado, es eso. Entonces lo que tengo en el fondo es, la i es una variable aleatoria gaussiana con una esperanza fija mu y variancia sigma cuadrado por la identidad, y lo que quiero es saber quiénes son mu y sigma. Es decir, quiero hacer inferencias sobre mu y sigma o predecir a partir de información que tengamos de una muestra de la i. Es decir, tenemos eso, observación. Entonces, lo más simple es pensar en modelos lineales. Los modelos lineales que estudiábamos cuando éramos niños. Entonces, lo más sencillo es, consideremos un modelo lineal, y es una función lineal de unas ciertas variables x. Es decir, que la mu, la media, se escribe como x por beta, donde x es una matriz con p columnas, y estas p columnas son las variables que están explicando la i. Es decir, que la función va a ser función de x1, x2 hasta xp. Y lo que no conozco son los parámetros beta ni la variancia del error. Entonces, esto es simplemente escribir mu como x por beta, entonces el modelo es x beta más error. Si el error estamos suponiendo que tiene esperanza 0, entonces la esperanza de la i es simplemente x por beta, por lo tanto es beta 1 por la primera columna, más beta 2 por la segunda, más etcétera beta p por la iésima columna de la matriz X, y por lo tanto la esperanza de i está en el subespacio lineal generado por las columnas de X. Entonces la mejor no, pero una manera muy razonable de aproximar la i es elegir un elemento del subespacio generado por las columnas de X, y lo que hacemos es elegir la proyección ortogonal, naturalmente. Proyecto ortogonalmente la i sobre el espacio generado por la X, y eso es simplemente, se consigue resolviendo las ecuaciones normales, es decir, el estimador beta techo. Lo que tengo que pedir es que esta cosa y esta cosa, se está viendo la flechita del ratón, ¿no? ¿Sí? Supongo. Sí, sí se está Sean viendo. Sí se está viendo. ortogonales, por lo tanto, necesito que
satisfagan las ecuaciones normales de toda la vida. Si la X es invertible, entonces la solución es única, si no habrá muchas, infinitas soluciones, pero solución hay. Y el error, naturalmente, se estima como la diferencia entre la verdadera Y y la X beta techo, es decir, esta proyección. Modelos lineales, entonces, son simplísimos y son interpretables. Yo sé cuánto contribuye cada una de las columnas de X a decirme el valor final de la Y. Pero obviamente relaciones muy no lineales e interacciones entre los datos en espacios muy complicados o con alguna estructura, yo qué sé, si los datos están en una variedad, por ejemplo, pues una regresión lineal no nos va a ayudar en lo más mínimo. Entonces, vamos a plantearnos aprender las funciones con una red neuronal. El problema de las redes neuronales, que son mucho más complejas, son mucho más flexibles y capturan perfectamente no linealidades y cosas muy complejas en los datos, tienen el problema de ser una especie de caja negra. Es decir, uno no sabe cuánto ha contribuido, en principio, uno no sabe cuánto ha contribuido cada una de las X a lo que ha ocurrido al final. Es decir, que no puedo dar una especie de expresión explícita de quién es la f de X. Y por lo tanto no puedo hacer un test que me diga si tengo que quedarme con todas las X para explicar lo que le pasa a la Y o me puedo quedar con menos. Es decir, puedo tener un modelo de dimensión más chica. Aparte de tener modelos, uno quiere que los modelos sean interpretables. Un modelo que dice que el precio de una casa se puede explicar en base a 720 ítems diferentes, no ayuda mucho a decidir el precio de una casa cuando uno se la quiere comprar. Entonces uno quiere un modelo parsimonioso de alguna forma, pero que no pierda demasiada información. Eso, en principio, con una red neuronal no se sabe bien cómo hacer. Hay cosas ad hoc, model explainers que les llaman, que dice un poco cómo de alguna manera miden la contribución de cada variable a la predicción final, pero no son cosas estocásticas que permitan luego hacer un test de hipótesis, que es lo que nos deja tranquilos a los que hacemos probabilidad y estadística. Entonces esto que les voy a contar de alguna forma es una especie de intento de conseguir un test para modelos de redes neurales. Entonces, ¿qué es una red neural? Bueno, desde el punto de vista matemático, una red neural es un mecanismo para aproximar funciones. Un mecanismo para aproximar funciones de las cuales solo conocemos un conjunto del dominio y las imágenes correspondientes a esos puntos del dominio. Es decir, tengo unas X, tengo unas Y's, y la Y se escribe como f de X. Yo lo que quiero es aprender la F. Le vamos a llamar una capa a una cosa que es un vector, que es la composición de una función. Cada entrada del vector es la composición de una función no lineal sobre una regresión lineal con unos ciertos pesos W y un cierto sesgo, una regresión lineal simple, y un cierto sesgo B. ¿Por qué un vector? Bueno, porque se supone que mi salida es vectorial. Si la salida no fuera vectorial, esto sería solo un numerito. Vale, entonces esto es una capa donde L, esta es la Lésima capa, y el número de entradas que tiene este vector es el número de neuronas que hay en esa capa.
Entonces esto se puede escribir de manera vectorial como phi por una matriz de pesos multiplicada por la x más b. Esto era una cosa, esto es exactamente una regresión y de hecho esta b podría estar en la w si la w incluye una columna de unos. Y las phi son funciones de activación, no necesariamente tienen que ser siempre la misma, esta phi va de R en R, no necesariamente tiene que ser la misma en cada capa, pero en fin, es lo que la gente usa, usar siempre la misma función de activación. Y entonces una red neural es una composición de muchas capas. Y se pueden combinar las capas de distinta manera. Nosotros nos vamos a limitar ¿cómo se llama? A mirarlas, a conectarlas con lo que se llama un feed-forward fully connected network. Feed-forward es porque las cosas van hacia adelante y fully connected es porque todas las neuronas se conectan con todas las neuronas de la capa siguiente. Y yo separé aquí en este dibujito la capa en la que se hace la regresión y la capa en la que se pone la función no lineal a lo que sale de aquí. Es decir, yo desde aquí, desde todos estos puntos, calculo unas regresiones aquí y luego las paso con esta función no lineal phi a este lugar. Y a partir de este lugar, de la G, repito lo mismo. Es decir, que lo que ocurre en la capa siguiente es que hago una regresión de las Gs de la capa anterior y le vuelvo a pasar la phi. Es decir, que esta cosa tiene un aspecto bastante perverso. Es una composición de regresiones compuestas con una composición de regresiones, compuestas con una composición de regresiones, y la cosa se acaba al final. Es decir, la última capa, por ejemplo, si el output es un real, la última capa tiene un único punto y el valor de la composición de estas regresiones compuestas con la phi, luego vuelvo a hacer las regresiones, vuelvo a componer con la phi, etc. Cuando llego al final, pues con eso me quedo. Y esa es la aproximación de la función. Es decir, el valor de la f cuando llego al final. El vector o, bueno, aquí es un único punto, esto no es un vector, sería un escalar, pero en general podría ser un vector, es el vector que sale de la capa L más 1, la última capa que tiene la red. ¿Cómo se construyen las redes? ¿Por qué muchas capas? Bueno, porque de manera empírica se ha visto que es mejor tener muchas capas chicas con pocas neuronas que una capa con muchísimas neuronas. Es decir, el mismo número de neuronas es más eficiente tenerlo arreglado en varias capas que tener una con muchísimas. Desde el punto de vista computacional va más rápido. Supongo que la convergencia, la aproximación de la función se debe poder probar que es más rápido. Hay montones de teoremas de aproximación. Entonces, ¿qué pasó aquí? Me volví a ir para... eso. Entonces, las redes neurales están determinadas por la función de activación, o funciones de activación, los pesos. Las funciones de activación están dadas. Esto uno lo elige al principio de todo. Si pone la identidad no está haciendo gran cosa, pero podría ponerla. Bueno, si pongo la identidad y tengo una sola capa, lo que tengo es un modelo de regresión lineal de los de toda la vida. Luego Heaviside, cosas que aproximen la Heaviside, este tipo de cosas son lo que se usa como funciones de activación. Y de nuevo, no hay nada que diga cuál es la ideal, simplemente cosas empíricas que dicen, si usted está haciendo aproximación de imágenes, elija esta, y si está haciendo no sé qué, pues elija esta otra. O sea, no hay un teorema que le diga a uno qué le conviene usar. Claro, el problema es qué pesos le pongo a las regresiones, estas regresiones que estaban
aquí, en todas partes. Bueno, empezamos con pesos aleatorios y si uno quiere calibrar, es decir, elegir los mejores pesos, mejores en algún sentido, lo que hace es decir, bueno, pongo una función de pérdida, que en general es el error medio cuadrático, es decir, la norma 2 del promedio de las normas 2 de la diferencia entre el valor de la función y el de la f y la verdadera i, y eso se ajusta bueno, con gradient descent, es decir, miro el gradiente de esta función de pérdidas y voy bajando en la dirección de máximo gradiente. Para que la cosa sea eficiente, tengo que elegir un poco aleatoriamente las direcciones, así que el algoritmo de gradient descent es lo que más se usa. Hay un algoritmo que se llama ADAM, que es adaptativo porque dice, adapta de alguna forma en cada paso cuánto me muevo en la dirección de máximo gradiente, pero la verdad es que es complejo este ajuste. Complejo no, delicado. El algoritmo no es complejo, pero la cosa es delicada. Y después que tengo los parámetros elegidos, entonces hay un montón de teoremas de aproximación universal que dicen bajo qué condiciones estas aproximaciones, que se escriben de esta manera tan complicada, una composición de una regresión compuesta con una composición de otra regresión, etc. Eso, cuando eso realmente aproxima funciones. Entonces, el primer teorema es bastante viejo ya, del 89, 93, que eran para funciones de una sola capa, que dice cuando las funciones que se escriben de esta manera, como el resultado de una red de una sola capa, es denso en las funciones continuas de R a la D, en la topología dada bueno, por la métrica que tengo aquí en el espacio donde está la F. Vale, eso. Entonces, esto ocurre, es decir, estas cosas, sí, solo sí, el teorema de Hore y el de Leschner dicen que estas cosas, estas funciones son densas siempre y cuando phi no sea un polinomio. Entonces, de todas las phi's que les mostré, la identidad no sirve, pero todas las demás no son polinomios, así que con cualquier otra esto nos va a servir. Esto se puede extender fácilmente a un multilayer, diciendo, bueno, está bien, la primera capa aproxima la F, las demás que aproximen la identidad y ya está. Hay teoremas mucho más sofisticados. Claro, porque aquí hay algo que está tendiendo a infinito. ¿Qué está tendiendo a infinito? Pues hay muchas cosas que pueden tender a infinito. Por ejemplo, tengo una sola capa con infinitas neuronas, o tengo infinitas capas con un número acotado de neuronas. Y eso da origen a dos tipos de aproximación distintos, dos teoremas distintos con demostraciones distintas. Y todo eso es bastante conocido. Y si hay organizaciones diferentes de cómo se pasa de una capa a otra, pues hay que usar otros teoremas. Entonces, para los analistas, son teoremas bastante divertidos. Vale, pero yo decía que quería hacer estadística con esto, y con esto de aquí no hay nada estadístico que se pueda hacer, salvo que los pesos originales son aleatorios. Entonces, lo que vamos a hacer para hacer un poco de estadística es usar otro teorema, un teorema de Matthews del año 2020, que dice que si uno tiene una red neural cuyos pesos son todos aleatorios, entonces eso es equivalente a un proceso gaussiano. En el límite cuando las capas tienden a infinito. El número de capas está fijo, pero cada una de las capas tiene infinitas neuronas.
En realidad lo que dice el teorema es que el proceso gaussiano puede describir... Ah, sí. Ay, me vuelvo. Todo el mundo sabe, todo el mundo se acuerda lo que es un proceso gaussiano, ¿no? El proceso gaussiano es a ver, si uno mete en la mano en una caja de funciones, saca una, tiene toda la trayectoria de la función. Si uno mira la evaluación de esa trayectoria en instantes, un número finito, cualquiera, de instantes, lo que observa es una variable aleatoria con distribución gaussiana multidimensional. Para cualquier elección de puntos y cualquier número de puntos que uno elija. Eso es un proceso gaussiano, es decir, es un proceso estocástico de tiempo continuo, tal que para cualquier número finito de índices, entonces este vector es una gaussiana multivariante. Es decir, cualquier combinación lineal de estas variables es una variable aleatoria con distribución normal univariante. Y esto también se puede caracterizar con la transformada de Fourier o como, bueno, de esta manera, la transformada de Fourier de una cosa de estas tiene esta forma. Eso es un proceso gaussiano. Es una cosa muy bonita. Bueno, resulta que el proceso gaussiano asociado a una red neural se puede calcular a partir de un núcleo. A ver, una variable gaussiana queda completamente determinada por su media y su varianza. En este contexto vamos a conseguir que las medias siempre sean 0, así que lo único que hay que preocuparse es de la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, resulta que el proceso gaussiano equivalente a la red neural es se puede calcular a partir de un kernel recursivo que está determinado exclusivamente por la arquitectura de la red. Es decir, dada la red, número de capas y función de activación y cómo se conectan las redes, entonces, cómo se conectan las capas entre sí, entonces eso me da una manera recursiva de calcular las covariancias para el proceso gaussiano que me va a resultar aquí. Una cosa que hicimos nosotros, yo dije que no iba a hablar mucho de cosas mías propias, pero hay una pequeña cosa que sí voy a usar al final, es que nosotros somos Argimiro Arratia, Chichi León y yo, conseguimos una expresión analítica muy sencilla basada en polinomios de Hermite para un montón de funciones de activación para calcular estos kernels de covariancias. Los kernels son muy desagradables, pero nosotros conseguimos una expresión muy linda, fácil de calcular, que nos permite sacar estas cuentas más o menos rápidamente y de forma compacta. Entonces, ¿cómo se hace para llevarse la red al proceso gaussiano? Bueno, hay que pensar, esto es un método bayesiano. Empecemos con un ejemplo sencillito que es el de la regresión lineal. Y igual a regresión lineal simple. Y igual a un cierto peso por X más error. Vale. Los bayesianos a los pesos van a decir, bueno, W es aleatorio, desconocido, le pongo una distribución a priori. Y uso la fórmula de Bayes para hacer un update de cómo son los pesos, de cómo es la distribución de los pesos, si yo conozco, es decir, dados, la distribución condicional de los pesos, dadas las Is y las X. Esto es la fórmula de Bayes, la probabilidad conjunta por la marginal dividido de la I condicional
condicionada con la X. Entonces, ¿cómo consigo la distribución predictiva para puntos que no he visto? Es decir, yo tengo unos puntos X para los cuales no he visto cuánto vale la Y. Bueno, ¿cuánto vale la Y? Bueno, consigo la función de distribución de la Y nueva, dado que la tengo que calcular sobre estas X, pero yo ya conozco cómo es la Y de las X anteriores. Esto es simplemente la integral respecto de la densidad de esta densidad condicional. Así que con esto ya tengo la posterior, tengo resuelto el problema de manera bayesiana. Esto para una regresión lineal. Entonces, ¿cómo hago cuando tengo una situación un poco más compleja? Bueno, esto es lo que se llama Gaussian Process Regression. Esto es, ahora lo que voy a especificar no es los pesos, sino que voy a especificar toda una familia de procesos gaussianos. Entonces lo que voy a decir es cómo es el núcleo de covariancia. Es decir, tengo que decir quién es la esperanza, que la voy a fijar en 0 de ahora en adelante, y decir, bueno, mira, necesito saber cómo es el núcleo de covariancias. Es decir, cómo es la esperanza del producto de la F menos la media por la F menos la media en otro punto. A esto le voy a llamar un proceso gaussiano de media mu y núcleo K. Entonces, dadas las observaciones, a ver, yo tengo observaciones. Lo que hace la gente que hace Machine Learning es que separa las observaciones en un conjunto para entrenar la red o el proceso gaussiano y otro para ver si después no se equivoca. Entonces yo entreno con un conjunto de datos y luego hago una validación, es decir, trato de predecir otros para los cuales conozco la verdadera I y me fijo cuánto me equivoqué en esas predicciones. Entonces, ahora estoy trabajando con el training set. Tengo un conjunto de training, supongo que la I se escribe como F más el error gaussiano, y la F ahora no sale de la red neuronal, sale de un proceso gaussiano con kernel K. Y los errores siguen siendo normales con la misma varianza e independientes. Entonces, bueno, lo que tengo entonces es una matriz de covariancias para todas las X, para todos los pares de X. X1, 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 XK, X1, XN, etc. Entonces, ¿cómo calculo la distribución a posteriori? Bueno, la distribución a posteriori es simplemente la esperanza condicional de las nuevas IES dadas las anteriores. Entonces, ¿quién es la matriz de variancias y covariancias de esto de aquí? Bueno, esto va a ser una normal. Como esto era la F más el error aleatorio, entonces el núcleo de covariancias de las X con las X es esto más sigma cuadrado más la identidad, que es la variancia del error que tenía la F, y el resto es, bueno, las X viejas con las X nuevas, las covariancias. Esto es simétrico, así que las covariancias de las X nuevas con las viejas, y esto es las covariancias de las X nuevas con las X nuevas. Entonces, calculo la esperanza condicional de las IES nuevas dadas las X viejas, las IES viejas y las nuevas X. Esa esperanza condicional
tiene esta expresión de aquí. Esto no sé si vale la pena contarlo o me lo creen. Esto es muy bonito. Esto es cómo se calcula la esperanza condicional de dos gaussianas, de una gaussiana dada a otra. Esto es una cuenta muy linda, muy geométrica, pero no creo que tenga tiempo de... No, claro que no tengo tiempo. Vale, entonces, calculo la esperanza condicional tiene esta expresión y las covariancias están dadas por esta expresión de aquí, es decir, que tengo también una medida del error sobre estas predicciones, que está dada por la variancia. Entonces, el teorema de Matthews. Si tengo un fully connected neural network con n layers, los pesos en cada capa se eligen de manera aleatoria con distribución gaussiana y los sesgos también se eligen de manera aleatoria en cada capa con función gaussiana, con distribución gaussiana, perdón. Entonces, supongo que la función de activación es la misma para todas las capas. Lo que dice el teorema de Matthews es que si el ancho de cada capa tiende a infinito de alguna manera, simultáneamente todas las capas tienden a infinito, entonces, si las funciones de activación satisfacen una cota más o menos Lipschitz para alguna constante, y los pesos eran gaussianos con distribuciones normales centrados, entonces, al final, en el límite, cuando crece el tamaño de las capas, la distribución del output es un proceso gaussiano centrado con unas covariancias que se calculan al principio muy fácilmente. Es la variancia del error normalizada con una constante, tamaño de la primera capa. El producto interno de la X consigo misma, la norma 2 de la X, digamos, más la variancia de los ruidos. Y esto se va updateando en las capas de manera recursiva con, bueno, cada vez la matriz de covariancia va a tener que ver con la esperanza, el núcleo este de covariancia, calculado sobre la composición de la phi con lo que ocurrió en la capa, más los sesgos. La demostración es muy linda, es un teorema central del límite para variables intercambiables, es muy linda, y en realidad una cosa que no es el teorema de Matthews y compañía, dice que en realidad si en vez de elegir todos los pesos aleatoriamente, entreno la red con gradient descent, es decir, la calibro lo mejor que puedo respecto al error cuadrático medio, entonces también vale un teorema como este, salvo que se le suma algo al núcleo de covariancias. Covariancia no es tan sencilla como esto, hay que sumarle algo que tiene que ver con el gradiente de la función de pérdidas. Pero esencialmente la idea es la misma. Entonces, ahora, selección de modelos. Supongamos que entreno la red con un montón de variables X. Y yo quiero un modelo más chiquito. Me gustaría saber si puedo quedarme con menos X. Es decir, en vez de F grande X, me quiero quedar con F chica, más chica que F, de estas variables para explicar el modelo y para explicarlo de alguna manera con una calidad comparable a la explicación que me dan todas las features. En el caso de los modelos lineales, eso está resuelto y es muy lindo porque es una cosa completamente geométrica. Si proyecto sobre el espacio generado por las columnas de la X, el modelo lineal con todas las variables, tengo una cierta proyección. Si proyecto
sobre un espacio generado, no por todas las columnas de la X, sino solo por algunas, voy a tener un subespacio del espacio anterior, por lo tanto la proyección sobre ese subespacio va a ser más larga, pero como son todas cosas gaussianas, estas gaussianas van a ser ortogonales, entonces este triángulo de aquí, este es el error con el modelo de todas las variables, este es el error con el modelo con menos variables. Si estos dos errores son comparables desde el punto de vista estadístico, es decir, si estadísticamente esos dos modelos son indistinguibles, entonces me puedo quedar con el modelo chico tranquilamente. Bueno, resulta que en el mundo gaussiano, el coseno de este ángulo de aquí tiene distribución conocida. Por lo tanto, si yo miro el coseno de este ángulo, que es el cociente entre esto y esto de aquí, me van a salir las cosas bien. Y eso es la famosa prueba F de los modelos lineales, que es el estadístico del cociente de verosimilitudes en este caso. Así que es perfecto, es lo más eficiente que puedo hacer. Vale, yo quiero hacer esto, pero con las cosas que salen de la red neural. Con las funciones que salen de la red neural, yo no puedo garantizar que si elijo menos variables acá, menos X, lo que me salga al final de estas composiciones rarísimas que hace la red neural sea un subespacio del espacio anterior. Será un subconjunto, pero vete a saber qué es. Así que perdí toda esta imagen geométrica bonita. Sin embargo, tengo un par de errores aquí. Como se supone que la esperanza de la I igual es esto de acá, si yo resto a la I, le resto la predicción que me da la red neural, es decir, la F que aprendió la red neural, con todas las features o con un subconjunto, eso van a ser un par de estimaciones del vector de error. No van a ser independientes, pero no es tan grave. Es decir, entreno las dos, en vez de entrenar las redes, entreno los procesos gaussianos para tener variables aleatorias gaussianas. Y reemplazo las predicciones que me da la red por las predicciones que me da la regresión gaussiana. Y aquí vuelvo a tener cosas que son gaussianas. Estimo los errores. Vamos a llamarlos error 1 y error 2. Uno es el del modelo con todas, otro es el del modelo que tiene menos features. Entonces, tengo dos cosas que potencialmente son dos variables centradas con distribución bivariante, que no conozco las covariancias entre esas cosas, que tienen variancias sigma 1 y sigma 2 cuadrado, que tampoco sé cuánto valen, pero lo que me interesa es saber cuánto vale quiero saber si las dos variancias son iguales. Si las variancias de los dos errores son equivalentes, entonces voy a estar en una situación parecida a la que tenía con las regresiones gaussianas. Fíjense que el tamaño de la norma 2 del vector de los errores en el caso de las proyecciones gaussianas es un estimador de la variancia. Bueno, eso dividido el tamaño del espacio, pero eso es una estimación insegada de la variancia. Entonces lo que quiero saber aquí es, esencialmente, si las variancias de estos dos conjuntos son o no son la misma. Y resulta que hay un teorema viejísimo del año 39 que dice que si uno tiene las variancias de dos poblaciones asociadas con variables aleatorias, aquí la X y la Y no son las X y la Y anteriores, esto es una cosa general, con distribución bivariante desconocida, entonces, si quiero hacer un test para saber si las variancias son iguales, lo que miro es la correlación entre la suma y la resta. Esto es la correlación entre la suma y la resta es 0 si solo si la
perdón, las variancias son iguales si y solo si la correlación es cero. Es decir, si la suma y la resta son independientes. Vale. Y es sabido que el estimador de la correlación tiene distribución T, al menos en el caso normal, tiene distribución T con n-2 grados de libertad, si lo que tengo son n variables aleatorias, entonces puedo hacer un test. Si las cosas no son normales y las colas no son demasiado altas, las colas de las distribuciones de los errores que voy a estar mirando, esta aproximación igual es buena. Si las colas son muy pesadas, si las colas de la distribución de los errores son muy pesadas, hay que usar un teorema un poco más moderno del 2015 de Wilcox que corrige el problema de las colas, pero esencialmente si las colas no son muy pesadas, este test tan simple del año 39 me sirve. Entonces lo ultimísimo que les quería mostrar, y ya sé que es tarde, pero igual empezamos tarde, no es tan tarde. Entonces, lo ultimísimo que les quería mostrar era un ejemplo de ver cómo funciona esto. El ejemplo es, los datos estos son muy conocidos y deberían haber desaparecido de todas las bases de datos que hay por ahí, porque son políticamente incorrectos. Esto es un conjunto de datos para calcular el precio de casas en Boston en función de una serie de parámetros que tiene que ver con la tasa de crímenes en el barrio, con cuán lejos estás del Charles River, la cantidad de terreno industrial que hay alrededor de la casa, etc. Bueno, cuántos impuestos paga la casa, el número medio de cuartos que tiene la casa, la edad de la casa y la proporción de negros en la población cerca de, por eso decía que era un conjunto de datos altamente políticamente incorrecto, porque tiene esta variable aquí black, proportion of black population, una cosa horrorosa, esto debería estar borradísimo, pero aquí está. Entonces, Boston Housing Data, ¿de qué año son? No me acuerdo de qué año son datos muy viejos. Bueno, el caso es que vamos a tratar de predecir el precio, la mediana del precio de la casa en función de todas estas variables. Estos son las variancias y covariancias lineales. Esto es para pensar en un modelo lineal. Entonces, bueno, a ver, hay algunas de las variables. Esta es la variable respuesta. Entonces, yo qué sé, las correlaciones altas son aquí con esto, con el RAD, con la contaminación, con el óxido de nitrógeno, con la industria. Es decir, estas son las cosas más que tienen correlación lineal más grande con la variable que estoy mirando. Luego, dentro del mundo del machine learning, hay una cosa que se llaman los Shapley values, que de alguna manera dicen de todos los modelos posibles para tratar de calcular la contribución de cada una de las variables al modelo, miran todos los modelos posibles y miran la diferencia entre poner la variable y sacar la variable. ¿Cuánto cambia la predicción si uno saca o pone cada una de las variables de cada uno de los modelos posibles? Entonces, este dibujito, cuanto más grandes, cuanto más ancha sea la banda esta horizontal que aparece en cada variable, pues más importa esa variable dentro del modelo. Entonces, para la red neural, las más importantes son estas. Entonces, como toy example, vamos a usar la predicción del logaritmo de la media del precio respecto de todas las variables o respecto de las que tienen los Shapley values más grandes, que son estas. No me acuerdo quién es esta, la distancia
al centro, el número de cuartos, la contaminación y la tasa esta de crimen. Y simplemente uno hace, bueno, aquí tiene los dos errores, hace el test de Pittman-Morgan y le da un p-valor gigantesco. Un test con p-valor gigantesco significa que la hipótesis nula, que es que las variancias son iguales, no debería rechazarse. Es decir, es razonable pensar que con estos datos las variancias de los dos grupos son iguales, por lo tanto, me puedo quedar con el modelo chiquito y si quiero entonces decir quién importa, qué variables son importantes para la predicción, pues bueno, las del modelo chiquito. La única cosa es que aquí, si uno hubiera hecho un modelo lineal, hay montones de maneras de seleccionar automáticamente modelos. El modelo lineal que todos los métodos tradicionales de selección eligen es bastante más complicado. Tiene casi todas las 1, 2, 3, son 13 predictores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se queda con 10. Y el lazo, que es una manera un poco más automática. El lazo es lindo. Lo que hago es minimizar los cuadrados de las diferencias entre la regresión lineal y la observación, más una penalización porque la norma 1 de los coeficientes sea grande. Es decir, que estoy mirando esta penalización porque la norma 1 de los coeficientes sea grande en la regresión, de alguna manera lo que hace es una selección natural, porque lo que tengo es una regresión lineal común y corriente, es decir, que las curvas de nivel son elipsoides, y el sumando de regularización lo que tiene son norma 1. Quiero minimizar también esta norma 1 de los coeficientes, por lo tanto lo que tengo es la intersección entre las curvas de nivel de la parte de la regresión y la parte de pedir que los coeficientes no sean muy grandes, justamente está sobre los ejes, por lo tanto esto automáticamente me elimina variables. Entonces, el lazo elige menos variables que menos y otras que el 1, 2, 3, 4, 5. Si elige una menos que las otras, pero elige variables diferentes. Es decir, este PT ratio y el porcentaje de black people no me aparecen aquí. En cambio, me aparecen acá. Ahora, no es extraño que distintas maneras de elegir modelos me den modelos distintas, obviamente. Además, este modelo es lineal y el otro, este de aquí, es completamente no lineal. Pero aquí pude hacer una elección con un test y no simplemente diciendo, oye, bueno, mira, a ver, estas parece que contribuyan más. Y decidí frenarme aquí porque me pareció que estas barritas de aquí eran más angostas. Es una cosa totalmente arbitraria. En cambio, esto que hicimos acá, en la página siguiente, y ahora no puedo volver, es, bueno, pues es un test. Esto es un test estadístico. Hay un test estadístico para neural networks, que es una cosa del 2020, muy reciente, de Horel y C, que es un test complicadísimo, que también está inspirado en las regresiones lineales, pero es mucho más complicado. Cuando uno tiene una regresión lineal y deriva respecto de la y igual a x a alfa más beta por x, pensemos que la x es escalar. Si derivo ahí, la derivada de eso, si beta es 0, si miro la derivada,
Es decir, miro la derivada y veo si es 0, y eso me dice si beta es 0 o no es 0. Vale, pues lo mismo hace esta gente con lo que le sale del complicadísimo neural network. Entonces la derivada es una cosa súper complicada y el test es súper complicado. Vale, entonces pregunta, que todavía no sé responder porque no lo hemos hecho, es cómo se compara nuestro test completamente ingenuo del año 39 con el test de Horel y Giesecke, que es sobre la red. Lo nuestro no es sobre la red, es sobre el gaussiano equivalente a la red. Y eso sería todo, y no me pasé tanto de tiempo. Preguntas, comentarios, ideas sobre cómo compararlo con el test de Horel, etc. Excelente, muchas gracias, Alejandra. Entonces, si tienen preguntas. Hola Alejandra, Hola. placer. Wilfredo, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Aquí. Dejar de compartir esto, así te veo mejor. Y está Argimiro, y está Enrique, wow, está medio mundo. Bueno, eso que mencionaste que obtuvieron con Chichi, bueno, tú sabes que una de mis debilidades son los polinomios de Hermite. Por supuesto, claro. Yo quería contarlo, pero Claro, supongo que Chichi lo contó, ¿no? no recuerdo, pero bueno, a esta altura tampoco hay que confiar en mi memoria, ¿no? Pero A ver, déjame. pero tiene que ver con la fórmula, Con la fórmula fórmula de más Meller. bella. Es la Claro, fórmula ¿no? de Meller. A ver, Ok, te los me lo temía. muestro. Tengo una transparencia. ¿Qué te pasa? Está bien. Hola Enrique, hola Argimiro. Aquí. Hola Wilfredo, te veo que Mira, estás on mira the qué road. belleza. Epa, espérate. Sí, es Mira que qué tuve belleza. Claro, hay que escribir la covariancia del esperpento de la red, hay que escribirla bien y dejarla en función de normales 0,1, dejar las correlaciones. Después que dejaste las correlaciones afuera, bueno, al final te queda una cosa bien simple, ¿no? Porque te queda, para una sola te queda el producto interno aquí y el resto son constantes, esperpénticas pero constantes. Cuando uno tiene más, esto lo puedo escribir en función de los polinomios de Hermite y la fórmula de Meller. y, Fórmula de medio. claro, con la fórmula de Meller. Y entonces, que es una de las fórmulas más bellas de la matemática. más bella, preciosa, preciosa, y entonces pues queda todo muy fácil, porque lo que hay son un montón de correlaciones que tienen que ver con y el resto son las evaluaciones del polinomio de Hermite en cero. Es decir, los Hermites solo se evalúan en cero. ¡Ey! ¿Dónde está? Perdí la fórmula. Ese es para, Por ejemplo, para claro. la Heaviside, el desarrollo es así. Y entonces, en realidad, para calcularlo es súper fácil, porque lo único que te hace falta es una tabla de Hermite en cero. Sí. O sea, ni siquiera es que tienes que Se calcular dan en términos de los factoriales. Claro, son factoriales, dobles factoriales, cosas por ese estilo. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Entonces, bueno, dependiendo de cómo es la función cuyo desarrollo hay que calcular, bueno, te queda esto o te queda la de la ReLU. La de la ReLU se escribe en función de la anterior. Es preciosa, pero es que además tienes una cota de la convergencia, porque, bueno, porque la suma la puedes acotar. O sea, este basural es este basural de aquí, lo puedes acotar, puedes sumar. O sea, es lindo.
Así que ya sabes cuántas capas tiene, cuántas neuronas tienes que poner para tener un error del orden que te dé la gana. También calculamos, no la puse. La Bueno. del sigmoide. No, la de la error La function. ERF. Sí, error function. No la sí, aquí está. Ahí está, Aquí. ahí está. Sí. Esta es bella también. Qué bonito. Entonces, Está bueno, bien. pues eso, son cosas lindas. Nice and efficient. Yo tenía mi transparencia para ti. ¿Y tú qué vas a chocar? ¿Estás en el carro con...? No, paré el carro para terminar de ver la charla. Ah. Es que tuve que llevarle unas cosas a mi hija y a última hora, entonces tuve que oír la charla en el carro. Me suena llevarle a los hijos cosas a última hora. ¿Verdad? Sí. Muy bien, muy linda la charla, Alejandro. Disculpen que ¡Enrique! me infiltré en este seminario para venezolanos, me parece que es. Lo que pasa No, es, pero tú tienes carta de ciudadanía. bueno, es que Argimiro me pasó el link y por eso entré y quiero en particular a Wilfredo devolverle el hola que me dijo hace un ratito y aprovecho a saludar a todos los demás. Alguno más también conozco. Está Argimiro, está Víctor Sirvent y a otros no he tenido el gusto de conocerlos hasta este momento en el seminario. Así que muchas gracias por no Y a los haberme... dinamistas los ves todo el tiempo porque se la pasan en Montevideo. ¿Quién? Rafael Sí, porque es que Osvaldo. a Enrique no lo he visto mucho cuando voy a Montevideo, lo he visto más a Chichi. No, pero alguna vez nos vimos en Montevideo, una vez que Sí, viniste. en la fiesta de Roberto. En la fiesta de Roberto. Pero no me di cuenta que estabas tú ahí. Es que lo que pasa es que Ahora debo estar más viejo, estoy irreconocible. amplié estás con un alias ahí. Es que lo que pasa es que mi nombre salió cortado, la última L no salió. Sí, pero Bueno. además, Como si a ti, salí como en un tu vida andaluz, anterior, sin última consonante. Rafael. además en tu vida anterior te llamaban Osvaldo y no Rafael Osvaldo. Es que claro, yo soy Rafael Osvaldo y aquí me cambiaron el nombre para Rafael, entonces ahora todos me acostumbré, pues. Bueno, eso no es tan grave porque yo tengo un amigo, bueno, murió hace un par de años, un argentino que se llamaba Ángel Eduardo Gato, pero Angel en inglés lo usan las mujeres. Entonces tuvo que Sí. empezar a firmar Eduardo Gato. Mm. Eduardo Gato. Wilfredo, Sí. estamos viendo tu ¿Qué pata. tienes ahí que tienes ahí en la imagen? Pusiste el pie en la ¿Tienes ahí imagen. la pata? Sí, Mm. Puso la pata en la imagen. sí. ¿Qué tienes ahí, Alejandro, Wilfredo? yo tenía una pregunta un Yo no poco puse tal la vez pata. naif. Bueno, ahí lo que se ve casi no se te ve la cara, Que se ve se como te viera la pata. La Mm. pata, ¿qué pata? Estoy sentado en el carro, tendría que ser más o menos Ah, un acróbata para poder Era la poner la mano. pata. era la Era la mano. mano. Ok. coño, No me parece asuste. una pata. Tienes Bueno, mano de pata. bueno.